Buenas tardes. Les Buenas tardes. saluda la compañera Gabriela y el compañero Cristian. Hola, Cristian. Hola, buenas tardes. Nos volvemos a reunir aquí el día de hoy para hacer otro podcast en relación al tema de la reflexión sobre la influencia del contexto en el aprendizaje del estudiante. Y esto corresponde a nuestra clase de psicología de la educación. Y vamos a dar apertura. ¿Por qué el contexto influye en el aprendizaje? Realmente, más que todo, se refiere a las actitudes y a las creencias, que tiene una influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto realmente forma parte en el desarrollo y moldea los procesos cognitivos de el aprendizaje, en este caso del aprendizaje del niño. Y esto es muy importante estudiarlo y tocarlo en esta clase y en general en el contexto educativo. Sí, debemos recordar también que puede ser un arma de doble filo, ¿va? Porque para que el niño aprenda tiene que tener un ambiente agradable para que pueda desarrollar sus capacidades, habilidades, destreza, etcétera. Sin embargo, muchas veces, y esto lo podemos ver en nuestro país, ¿va? Que las escuelas, su infraestructura, Eh, incluso hay maestros que no enseñan muy bien cómo se debe, entonces esto influye en estos alumnos que van a aprender. Si esto ocurre así, lo hará de manera negativa. Por eso dije que era de doble filo. Si, si el alumno no tiene, digamos, en la escuela no hay luz o no hay agua, ¿qué se está ofreciendo? En- Ese es el problema que se está viviendo. También debe haber apoyo de parte de los maestros. Muchas veces los maestros no dan el apoyo necesario a sus estudiantes. Y todo esto tiene que entrar en este contexto porque es todo lo que está rodeando al alumno. Cómo se ve la escuela. La imagen que él va a notar de la escuela, él va a decir, analizar, me gusta o no me gusta, me voy porque no enseñan de la manera como debe ser, no tiene las capacidades para que alguien aprenda. Todo eso puede influir en el aprendizaje y esto sería lo interno de la escuela. Muchas veces hay escuelas que no tienen ni siquiera comedor o canchas para practicar deporte y es importante también que el niño se desarrolle en sus habilidades físicas. Entonces, todo esto va a influir en su aprendizaje. Eh, no sé cómo qué opinas vos. Estoy completamente de acuerdo en relación al contexto. Realmente hay diferentes tipos de contexto. Hay un contexto familiar, cultural, económico, sociopolítico, y todos estos factores macros son los que van influyendo directamente a una institución en particular o a nosotros de manera individual. Entonces, realmente el contexto son condiciones, en algunos casos son condicionantes. Por ejemplo, realmente hay que recordar que el primer contacto que tienen los niños con la sociedad es dentro de las casas con sus familias. Entonces, este factor es lo que realmente los estructura como individuos. Entonces, hay que recordar que la familia aporta en aprendizajes básicos y en marcos de comportamiento a través de las normas. Eh, Y fíjate, Y fíjate que muchas veces, como dijiste vos, la familia es el primero, es el que enseña los valores, a ser responsable, respetuoso, y muchas veces en la familia nos enseña eso. Y entonces ahí es donde viene una problemática, que los maestros, los docentes, no conocen, entonces no saben cómo va a desarrollarse el alumno. Y esto también implica en este contexto, que el docente conozca al alumno y dónde está creciendo. exacto, realmente
también hay un contexto físico, o sea, condicionantes físicas. Es muy importante lo que vos mencionas acerca de que es importante que el docente sepa lo que está enseñando, a dónde le está enseñando y a quiénes. ¿Y por qué esto es importante? Porque recordemos que los niños necesitan de apoyo de sus padres para ir a la escuela, para sobresalir académicamente. Entonces, el maestro tiene que tener en cuenta no solo lo importante para el niño, sino si realmente el padre o la madre van a apoyar lo que se les enseña. Tiene que pensar en las necesidades del niño y si los padres están de acuerdo en lo que se enseña. Entonces, esto realmente es muy importante. Eh, realmente, Que este es un problema, porque si, bueno, siempre se ha visto, en la actualidad también se está viendo, no podemos decir, yo creo que se está viendo más. Los padres o los familiares o encargados, tutores, están dejando que el proceso de aprendizaje del niño casi lo haga él solo. Y en realidad tiene que haber un apoyo por parte de ellos. El docente, pues no hay que meterlos a todos, ¿va? Yo me imagino que hay docentes que se acompañan de verdad, pero hay unos que sí no acompañan, como lo había mencionado. Y este problema de los padres, yo creo que es uno de las principales que se le debe dar solución, de los principales motivos. sí, es muy importante considerar que realmente, bueno, realmente las condiciones sociales son un limitante también en relación a lo que se enseña y a lo que no se enseña en las escuelas públicas. Dentro de las escuelas privadas hay un poco más de libertad, más que todo en asuntos académicos, pero siempre a partir de las normas que dictamina la sociedad condicionan el conocimiento o la capacidad de conocimiento que se va a dar y se va a adquirir. Entonces, realmente es muy importante tomar en consideración que hay muchos factores o muchas condicionantes. Aquí en Honduras está el contexto del COVID-19. Por ejemplo, en las condiciones humanitarias a partir de los huracanes del año pasado. También está el contexto de la migración de los niños, la migración infantil, y también el contexto sociopolítico bajo el cual nos desarrollamos, considerando que las normas de políticas educativas influyen directamente a lo que corresponde a la actividad académica en general, ¿verdad? Esto condiciona mucho si se va a desarrollar, si no se va a desarrollar, lo que se desarrolla, lo que no se desarrolla. Entonces, realmente es importante que hay que referirse a los distintos ámbitos en donde los estudiantes se socializan, donde se forman, donde se informan, donde conviven y donde tienen experiencias de aprendizaje, sea en un espacio formal como la institución académica o su espacio informal que es el seno de su casa, ¿verdad? Entonces, realmente dicho que nosotros somos personas sociales, estas normas siempre van a prevalecer en el fondo de nuestras cabezas y van a influir en las normas de las instituciones en donde nosotros nos relacionamos. Entonces, realmente estas dinámicas sociales y relacionales y afectivas son las que residen gradualmente en nuestra consideración en relación al estudio de los procesos de aprendizaje. Y hay que tener en cuenta que tienen que mantener una relación bien estrecha. Sí. Sí, porque es que ese es el problema. Muchas veces no se sabe cómo manejar el problema de la educación. Hay veces que las autoridades que lo eligen, muchas veces son autoridades que ni siquiera saben cómo hacer un reglamento para que la educación sea mejor. O no se da el apoyo para mejorar la infraestructura, que eso es importante. Actualizar las escuelas no se han actualizado y es un problema de mucho tiempo. Bueno, y que va a seguir porque por lo que se ve. Sí, y realmente eso sería un factor externo
pero más que todo como conclusión podemos dar que realmente las experiencias escolares personales tienen un papel muy primordial en el desenvolvimiento social de cada individuo, así como a nivel personal, social, familiar, laboral y profesional. Entonces, realmente, como en un contexto escolar, como en un contexto social, todos hemos tenido experiencias, sean significativas o no, gratificantes o no, ricas o no ricas, y realmente marcan nuestro quehacer, nuestro comportamiento y contribuyen a la creación de esquemas positivos o negativos en nuestro ser. Entonces es muy importante reevaluarnos, cuestionarnos un poco, intentar contestar la interrogante de dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos, por qué es esto y en qué nos afecta directamente. Claro que tenemos muy en cuenta lo que mencionamos anteriormente, de que bajo ciertos contextos surgen ciertas normas sociales y las normas sociales son un condicionamiento directamente a lo que se enseña, cómo se enseña y en qué momento. Entonces son factores a nivel macro, pero también a nivel micro, a nivel individual. Se manifiestan de ambas maneras y es importante saber tocar el tema de ambas maneras para poder dar mejor entendimiento. Así es. Y nosotros como futuros docentes, bueno, los que quieran ser docentes, ¿no? Porque hay muchos que no, que prefieren otras áreas. Creo que también uno puede adaptar, puede realizar que ese contexto sea un ambiente agradable para el alumno. Porque también hay que decir que muchas veces solo le deja a las autoridades, pero el docente muchas veces no hace nada para poder combatir ese ambiente desagradable que el alumno tiene. Entonces yo creo que se puede adecuar. Obvio que se necesita mucho apoyo, ¿va? Pero sí se puede adecuar porque es importante que sea agradable para que, como lo dije al inicio, el niño se pueda desarrollar eh, tanto en sus habilidades físicas, emocionales, académicas, que muchas veces así nomás se deja, sin darle el apoyo necesario, y que creo que eso es lo que viene afectando, la falta de apoyo que hay para los centros educativos y los estudiantes más pobres, como lo mencionaste. Entonces, creo que ya dimos nuestros puntos de vista, nuestras conclusiones y a partir de aquí damos cerrado el tema. Fue un placer reunirme con Cristian eh, para poder discutir este tema y espero que les haya sido de interés. Les agradecemos mucho Igualmente, y igualmente, y muchas gracias. feliz tarde. Nos veremos.